tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje. Voy a pedirles que nos vayamos para la epístola de los Hebreos, capítulo 2. Y vamos a leer antifonalmente los versículos del 1 al 4. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Ok, leemos. Hebreos 2, versículo 1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación, que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales de prodigios y de hechos y milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vamos a orar. Señor Dios, queremos darte las gracias por el día de hoy y por la oportunidad que nos das de reunirnos como iglesia local y de estar acá escuchando tu palabra. Señor, rogamos que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento, Señor, y nos llene de sabiduría y de discernimiento para entender lo que tú quieres decirnos por medio de este pasaje, Señor, y que podamos llevarlo a la práctica. Señor, rogamos que también me protejas para no poder decir nada que esté en contra de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. El título de la enseñanza de hoy es Advertencia contra el descuido de la revelación de Cristo. Nosotros como cristianos hemos recibido la revelación de Cristo, pero Pablo, voy a decir Pablo cada vez que hable el escritor de Hebreos, porque como bien enseñó Douglas ahora en la escuela dominical, Hebreos es una carta anónima. Sin embargo, se considera que hay suficientes pruebas para nombrar a Pablo, entre las cuales está la forma en que escribió. Otra es de que ya Pedro, que era el apóstol a los judíos, había muerto, por lo tanto él escribe ya a los hebreos. Y una tercera que para mí es como la más categórica es que al final de Hebreos menciona a Timoteo, y todos sabemos que Timoteo era el chiquito especial de Pablo, ¿verdad? El amigo, el íntimo al que le escribía cartas, y al mencionarlo pareciera ser que Hebreos es de Pablo. Y por costumbre yo digo que Hebreos es de Pablo, pero hago la aclaración, ¿verdad? Entonces, esta epístola de los Hebreos es escrita, como les digo, posiblemente por Pablo, cerca del año 65 después de Cristo. Estamos hablando de que ya habían pasado 30 o más años de iglesia local. Estamos hablando de que eran cristianos ya viejos, están en la iglesia. Inclusive, habían hasta cristianos de segunda generación. ¿Qué pasa con esto? Principalmente con los cristianos de segunda generación. Nuestra iglesia, que es una iglesia relativamente nueva, tiene 19 o 20, 19 años, aún no tenemos cristianos de segunda generación viejos. Los cristianos de segunda generación vienen siendo Brandon y Ariana, Víctor, Zulema, que han venido con los papás desde que son chiquititos, pero todavía, bueno, Gaby sería como la más viejilla de los de segunda generación. Todavía la segunda generación no son adultos. ¿Por qué, digamos, Ricardo, Carlos, Diego, nosotros no contamos? Porque ya nosotros éramos más jóvenes cuando la iglesia comenzó, entonces no nacimos aquí. En cambio, Brandon y Ariana sí nacieron en esta iglesia y ya ellos se consideran cristianos de segunda generación. Importante destacar, y recuerden que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y un pequeño inconveniente con los cristianos de segunda generación es que a veces no son cristianos, porque toda la vida venía a la iglesia, toda la vida me crié en la iglesia, y resulta lo mismo que cuando nosotros íbamos a misa, que a mí mi mamá me obligaba a ir a misa. Yo hice la primera comunión y nunca entendí nada, o sea, yo nada más iba porque tenía que ir, y si me portaba mal me pellizcaban. Entonces yo iba, cumplía con sentarme, ponerme de pie, hincarme cuando me correspondía, me sabía todos los movimientos, terminaba la misa y me iba, y no entendía absolutamente nada de lo que hice, nada más cumplía. Entonces los cristianos de segunda generación, tanto en la época actual como en esa época, corrían este riesgo de que habían descuidado la revelación. ¿Por qué? Porque nada más fue una cosa de costumbre, de que me llevaron mis papás, todavía fui, me gustó, ahí están mis amigos, conozco a todo el mundo, pero nunca tomo una decisión por Cristo. Y esto es algo que es importante en esto. Estos cristianos, después de 30 años, después de haber escuchado durante tanto tiempo en aquel momento a Pablo que decía el famoso Maranatha Taxi, que nos comentaba el pastor, Cristo viene pronto, ya 30 años después ya no suena pronto. Vean que ahora pasa Diego y Rosy y nos dice, cumplimos 20 años de casados y todos, güey, qué montón. Imagínense 30 años de estar esperando algo. O sea, no creo que nosotros sigamos esperando
30 años que alguien me diga, ya vengo, y dura 30 años, ya yo no le creo que venga. Ya comienzo a, ¿será que viene? ¿Será que vino y me dejó o no vino? ¿O qué pasó? O sea, ¿será que irá a venir? Todos los judíos, principalmente los judíos que ya debían ser cristianos maduros, comienzan a dudar, comienzan a pensar si será cierto que Cristo viene, si será cierto que Cristo era el Mesías. Y ellos eran judíos, ellos no eran cualquier Galileo del vulgo, cualquier hombre tonto ahí que le aceptó a Cristo y cualquier gentil. No, ellos eran hombres estudiados, eran hombres que habían vivido el judaísmo toda su vida. Y el judío no es como el latino que va a misa. El latino va a misa y repetimos, incluso la misa fue en latín hasta hace poco. Y en latín ahí sí es cierto que nadie entendía absolutamente nada. Ahora en español tal vez el que ponga atención entiende. Pero el judío iba a la sinagoga y sí entendía. Porque el judío es más racional. El judío sí se dedica a entender lo que está haciendo. No como nosotros que hacemos las cosas porque los demás les hacen. El judío comienza a analizar y dice, pero es que aquí hay un detalle. Recuerde que el linaje de los sacerdotes tienen que ser levitas. Y el sumo sacerdote tiene que ser descendiente directo de Abraham. Y Jesús no cumple ninguna de esas dos. Entonces ellos comienzan a dudar de Cristo. ¿Qué pasa? Ellos terminan descuidando la revelación principalmente por tres motivos. Uno, por desánimo. Jesús no venía pronto. El Maranatha Taxi no se estaba cumpliendo. Llevamos 30 años esperando. Ya se murió hasta Pedro. Comenzaron a morir los apóstoles y no sabemos si ni siquiera si está cerca. Dos, temor. El imperio romano estaba atacando fuertemente a los cristianos. Había que arriesgar tu vida por ser cristiano y ya si voy a arriesgar mi vida, mejor lo pienso un toquecito más a ver si estoy en lo correcto o no. Y tres, por sufrimientos. El pueblo judío, normalmente el judío es un hombre muy acaudalado económicamente. Los judíos, la mayoría tienen la bendición de Dios y ustedes pueden ver, cualquier judío siempre está de plata. Dueño del Universal, judío. Dueño del Mitsubishi, judío. Y ahí podemos seguir, los judíos siempre tienen plata. En este momento los judíos cristianos estaban quebrados. ¿Por qué? Porque se les quitó todo. Los cristianos estaban quebrados, estaban siendo atacados, estábamos sin dinero, estábamos sufriendo, teníamos demasiado sufrimiento y ante el sufrimiento lo primero que llega en la vida de cualquier cristiano es la duda. Y Pablo escribe esta epístola de los Hebreos haciendo 5 advertencias cruciales para un cristiano. La primera la vamos a encontrar acá en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. La segunda está en el capítulo 3, versículo 7 hasta el 4:13. La tercera, capítulo 5, versículo 11 hasta el 6:12. La cuarta en el capítulo 10 y la quinta en el capítulo 12. 5 advertencias para cristianos viejos. No vamos a decir maduros porque ellos no eran cristianos maduros. Son cristianos viejos animándoles a alcanzar la madurez. Y por eso esta carta, esta epístola de los Hebreos es importante para nuestra iglesia. Porque la mayoría acá somos cristianos viejos. Cristianos maduros es otro asunto totalmente distinto. Recuerden que no es lo mismo envejecer que madurar. Por lo tanto, como cristianos hemos estado mucho tiempo en la iglesia, pero quizás hemos ido descuidando la revelación, olvidándonos cuál es la razón del cristiano. ¿Para qué soy cristiano o por qué soy cristiano? Y Pablo en 1 Corintios 2:2 escribe que es Jesucristo y a este crucificado. La razón de ser del cristiano es Jesucristo, nada más. Si nos olvidamos de que venimos a la iglesia por Jesucristo, de que leemos la Biblia por Jesucristo, de que predicamos por Jesucristo, si comenzamos a olvidar ese detalle, no alcanzamos la madurez y pronto nos va a entrar el desánimo. Porque vamos a tener sufrimientos, vamos a tener desánimo y vamos a tener temor. Entrando al pasaje, nos dice el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos: por lo tanto, cuando escribimos, cuando cualquiera de nosotros está hablando o está escribiendo, dice por lo tanto, es una forma de escribir que por lo que ya hablamos, ahora esta es la conclusión de lo que ya hablamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice ese por lo tanto? Bueno, el capítulo 1, como lo vimos con Douglas y como lo vamos a ver la próxima semana, nos demuestra categóricamente que Jesucristo es superior a los profetas y superior a los ángeles. Es sin lugar a dudas, Cristo es superior.
Y para un judío, hablar de profetas y de ángeles era el top, era lo más alto. Y Pablo viene y les dice: no, señores, Cristo, aquí no hay dudas, Cristo es superior. Por esta razón de que Cristo es superior, o sea, como no tenemos ninguna duda, es que un cristiano no puede llegar a decir: es que yo eso no me lo sabía, es que, no, eso yo, es que no estoy convencido. No, Cristo es superior a los ángeles, es superior a los profetas. Va a demostrar que es superior a Moisés, que Moisés era lo más alto en la cabeza de un hebreo. Para nosotros Moisés es un viejillo de pelo blanco, que la túnica era café y daba una cosa como anaranjada y abrió el mar, porque eso fue lo que vimos en la película. No nos cae como que Moisés es lo superior, pero para un hebreo sí. Para un hebreo Moisés era lo más alto que se podía esperar de alguien. Y se demuestra categóricamente que Jesucristo está por encima. En Hebreos 3:19 Pablo también les escribe, les dice, se me perdió. Bueno, este se me perdió, no sé si era Hebreos o 3. El asunto es que Pablo nos dice: por lo tanto, por esto es necesario, versículo 1 del capítulo 2, que atendamos con diligencia a lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? La revelación de Jesucristo, como lo vamos a mencionar un poquito más adelante. No sea que nos deslicemos, y aquí nos vamos a detener un momento. Cuando Pablo escribe nos deslicemos, utiliza la palabra parareo o algo similar, que básicamente significa fluir. Esta palabra fluir, o se utiliza una metáfora que es un barco que se suelta del amarradero. Nosotros no somos marinos, ninguno de nosotros vive en zona costera como para entender bien este concepto, pero sí hemos estado en las playas, en los muelles, y hemos visto cómo los barcos llegan y los amarran a lo que se llama el atracadero, ¿verdad? El barco llega y se amarra a algo sólido para que no se vaya. ¿Qué pasa si el barco no se amarra o si se suelta esa amarra? El barco no se va a ir a medio mar inmediatamente. El barco lo que va a comenzar es a fluir. Con el vaivén de las olas, con la corriente, el barco se va a ir moviendo. No se ha ido, está ahí, pero se está chapoteando. Y poquito a poco se va a ir alejando de donde tenía que estar. No es un movimiento súbito de que ¡pum! Y se fue al fondo del mar. Incluso cuando jugamos bola en la playa podemos verlo con la bola. La tiramos y está ahí un rato y un rato y un rato y a algún lado. En algún momento o sale o se la traga al mar, pero hay algo. Igual es un barco, y es igual lo que Pablo le menciona a estos hebreos. No sea que nos deslicemos. El cristiano, cuando está en la iglesia, cuando es un cristiano viejo que ya tiene, como en el caso de ellos, 30 años de estar en la iglesia, no se va a ir así, sino que se va a ir deslizando. Significa deslizar sin prestar la atención debida a algo. Descuidamos algo y nos fuimos deslizando. Cada vez que viene una ola, nos vamos corriendo un poquito más de donde estaba nuestro atracadero, hasta el punto en que el barco ya está demasiado largo del muelle y ya no se puede alcanzar. ¿Por qué razón? Porque descuidamos esa amarra al muelle. Y esto es la primera advertencia que les hace Pablo a los hebreos: hermanos, atienda con diligencia a la salvación. No es que la salvación se pierde, y esto todo lo tenemos que tener seguro. La salvación no se pierde, porque no depende ni de mí ni de ustedes. Depende del que la dio, y es Jesucristo. Entonces la salvación no se pierde, pero se nos manda a cuidar lo que Dios nos dio. Jesucristo murió por nosotros para salvarnos. Muchísimos hombres murieron para que este libro llegara hoy aquí a mis manos. Muchísimos. Y no estamos hablando de 3 o 4. Fueron millones de hombres los que mueren para lograr escribir para que esta Biblia llegue a nuestra época. Y nos damos el gusto de en nuestras casas tener 5, 6 y 7 Biblias cada uno. Cada vez que la Biblia ya está muy arrugadita, nos sale más barato comprar una que mandarla a arreglar. Porque ahora sí, en el 2017 que estamos, es muy fácil conseguir otra Biblia. En la época, como hablábamos antes, de Martín Lutero y Calvino, había 17 Biblias en total en todo el mundo. 15 Biblias en todo el mundo. Y en mi casa, y les aseguro que en la casa del pastor, por lo menos que yo viví, había más de 15 Biblias ahí.
porque tenemos un montón de Biblias que estudio y que yo tengo todavía la primera Biblia que mi papá me dio. Claro, ya no está toda estartalada, pero ahí está. No la uso, pero ahí la sigo teniendo. Tengo muchas Biblias, pero ahora tengo ese privilegio. Sin embargo, el hecho de que tenga esas Biblias no quiere decir que esté cuidando la revelación, porque la Biblia ahí guardadita no funciona de nada. Entonces, Pablo les dice, hermanos, cuidado, porque no se va a alejar de golpe. No es que usted viene aquí, ha sido 30 años cristiano, y mañana mejor se va y va a estar en drogas, va a estar en prostíbulos, va a estar en cualquier cosa, o va a estar ahí adorando a Buda y tocándole la panza a Buda. No. Es poquito a poco, es deslizando. Es como el barco se aleja del muelle. Una ola viene y lo corre un poquito, después tal vez se arrima un poquito con la siguiente ola, pero ahí va, se va deslizando poco a poco. Dice el versículo 2: pues si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Paramos acá. ¿Cuál fue esta palabra dicha por los ángeles? Tanto Esteban en Hechos 7:53 como Pablo en capítulo 3:19 indican que la ley fue dada por los ángeles. Y vamos a ir todos, por favor, a Deuteronomio 33:2. Alguien que lo encuentre y me lo lea, por favor, Deuteronomio 33:2. Dijo Jehová, vino de Isaí y de Sitna se esclareció, resplandeció desde el monte Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Ok, el versículo acá nos dice que vino Dios con una miriada, bueno, mi Biblia dice miriada, con 10,000, dijo la de Rica, creo, de santos. Sin embargo, la Septuaginta menciona, en vez de santos, escribe ángeles. Y si lo analizamos en el contexto, tiene más sentido la traducción de que sean ángeles, porque en este momento que Moisés está escribiendo esta bendición, los santos no estaban en el cielo. Los santos iban al seno de Abraham. Por lo tanto, en el cielo eran ángeles lo que se veía. Entonces, la traducción correcta de acá es ángel. Entonces, vemos como Pablo lo que está hablando es que la ley fue dada por los ángeles. Por lo tanto, los ángeles eran importantísimos porque son los agentes de dar la ley. Sin embargo, nos dice Pablo, toda transgresión a la ley recibió una justa retribución. Números 15:30 nos enseña, pero si sabe lo que yo quiero y a propósito no lo hace, esa persona me ha ofendido y se le deberá eliminar de mi pueblo. Deuteronomio 4:3 nos escribe, ustedes han visto como Dios acabó con todos los que adoraron al Dios de Baal Peor. También han visto que solo sobrevivieron los que fueron fieles a Dios. Y Deuteronomio 27:26 dice, maldito sea el que no desobedezca estas instrucciones. Si la ley que fue dada por los ángeles tenía una justa e inmediata retribución a la desobediencia, ¿cuánto más no va a tener retribución la revelación dada por Cristo si Cristo es superior a los ángeles? Eso es lo que nos está enseñando Pablo acá. Pablo nos dice, acuérdense, la ley tenía su retribución. El que fallaba la ley sufría su retribución. Y también enseñan Nahum 1:3, Éxodo 34:7, Números 14:18 y Proverbios 11:21 que Dios nunca va a permitir a un culpable sin un justo juicio. Porque si Dios permite que un culpable se salga con la suya, Dios no es Dios. Porque no está castigando el pecado, dejaría de ser justo. Por lo tanto, Dios es un juez justo y siempre le dio una justa retribución a los que desobedecieron la ley. ¿Cuánto más hay una justa retribución para los que descuiden la revelación que fue dada por Cristo Jesús? Versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, este versículo deberíamos grabárnoslo todos los días en nuestra mente. ¿Cómo vamos a escapar si descuido lo que Dios me dio? Lo que Cristo pagó con su sangre. Cristo pagó por nuestra iglesia, pagó por nuestra salvación. Y si nosotros la descuidamos, ¿cuál será nuestro castigo? Si el que incumplía la ley de Moisés
llevaba su castigo. Versículo 3, esta salvación que al principio fue declarada por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que oyeron, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Pablo le vuelve a decir a los hebreos para que no duden, que se dejen de preocupar. Es cierto, judíos, ustedes están sin dinero, es muy cierto. Ustedes están sufriendo persecuciones, están llevando palo, están agüevados, están esperando a Cristo y Cristo nada que viene, no se sabe si va a venir y estamos en esa zozobra. Sin embargo, esta salvación, ojo, uno, fue declarada por el Señor y la palabra que utiliza Pablo es el supremo en autoridad. Cuando Pablo escribe aquí Señor, escribe el Curios, el supremo en autoridad. O sea, no hay nadie más arriba que Él es el supremo en autoridad que nos la dio. 2, es confirmada por los que los oyeron. Y ya el pastor nos enseñó los 7 testigos que el evangelista Juan menciona: Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, las obras, la palabra, Juan el Bautista y los 500 que lo vieron resucitado. Entonces, aparte de que la dio el Señor, está confirmada por los que lo oyeron. No es un cuento chino, no es un chisme que viene, no, está confirmada. Número 3, hay señales. Dios dio señales. Las señales, la palabra nos enseña que destaca la comunicación divina de lo milagroso. O sea, que cuando algo milagroso pasa es porque Dios intervino. Y esto es algo que a nosotros quizás nos cuesta. Ayer que los que vinimos a ver la película, yo esa película nunca la había visto, y al principio me llamó la atención que comenzaban con una conversación de si usted cree en milagros. Y entonces ellos comienzan a decir que sí, pero no. Y al final, cuando los que vieron la película saben de qué estoy hablando, cuando la chiquita es sana, el doctor dice, aquí los médicos tenemos el término remisión instantánea, cuando no sabemos qué decir. O sea, hay un término médico básicamente para no aceptar que Dios actúa. Remisión instantánea es, se desapareció la enfermedad. O sea, ocurrió un milagro. Sin embargo, hay algo, hay señales que destacan la comunicación divina de lo milagroso. Según en la historia que vimos ayer, que era verídica, la chiquita se cae de 10 metros de cabeza, no se mata y más bien se cura de otra enfermedad que tenía, que los intestinos no le funcionaban, porque el cerebro no mataba bien ahora. Entonces, la única decisión que tomó el doctor fue remisión instantánea. En vez de decir, no, esto es inexplicable. Pero es inexplicable porque era una señal de Dios, igual como las señales que Dios dio para esta salvación tan grande. Número 4 nos habla de maravillas. Las maravillas, la palabra subraya la impresión que hace en los que presencian los milagros. Cuando nosotros presenciamos un milagro, nosotros somos maravillados. Nosotros tenemos una impresión ante algo que no sabemos explicar, pero que vamos a creer. Todos nosotros espero hayamos contemplado milagros hechos por Dios. A veces Dios actúa por medio de los médicos, pero nuestra fe entiende que fue un milagro de Él. Y esa reacción que nosotros tenemos ante eso es la maravilla que nos sigue confirmando la salvación, que nos confirma esto. Y los judíos de aquel entonces entendían eso. Cuando ellos vieron un milagro, cuando ellos posiblemente vieron a Pedro que iba caminando y que con la sombra iban levantándose los cojos, los ciegos, todos los que tenían problemas se iban levantando con la sombra, imagínense la impresión. Si nosotros ahora nos impresionamos con un detalle pequeño, como son los milagros que pasan ahora, que no son como estos que hacían Pedro y Pablo y esta gente. Si en este momento hubiera una resurrección de un muerto, nosotros caemos de espaldas. En aquel entonces sí lo vieron. Vieron a Pedro levantar a uno y a Pablo a otro. Y vieron a Jesús, y cuando Jesús resucitó, muchos se levantaron también con él. Entonces ellos lo vieron y lo entendieron y habían escuchado comentarios acerca de eso. Es algo maravilloso que sucede. Y es algo que usted lo siente y usted sabe como cristiano que es Dios actuando. Luis lo puede ver con la vida de Marcela. Marcela fue a operar y que Luis dijo, el hecho que ese doctor que me operó a mí hace 10 años operara a Marcela fue Dios. Fuera cualquier otro, es un doctor que está trabajando. No, uno ve la mano de Dios. Cuando a mi papá lo operaron de cáncer, yo recuerdo que nosotros víamos el milagro de Dios. Un cáncer que no da síntomas, y a papi le dio síntomas, le dio calentura. No tenía nada que ver,
No, es imposible, médicamente es imposible que el cáncer le diera calentura para avisarle que tenía cáncer. Pero nosotros vimos el milagro de Dios, donde Dios dijo, prepárese, y dio tiempo, y vimos el milagro cuando por medio de los doctores lo operaron, y para la gloria de Dios, él fue sano. Eso es la maravilla, que nos maravilla, y nosotros decimos, sí, esto es de Dios. Y el cristiano tiene que entender esto, porque en el momento en que el cristiano deja de ver esto, deja de ver los milagros que suceden, comienza a deslizarse, porque ya lo vemos normal, porque ya me levanto y porque tengo que decir gracias porque me levanté, o sea, todos los días me levanto. ¿Qué tiene esto milagroso? Comenzamos a dejar de ver la mano de Dios en nuestra vida. Número 5 que menciona el escritor de Hebreos, hechos poderosos, que es una mejor traducción que la palabra milagros, porque los hechos poderosos, centran la atención en la impresionante capacidad que produce lo milagroso. En lo impresionante, en lo no puede ser. Como lo vimos en la película de ayer, imagínense la mamá de la chiquita de ver a la hija que cayó 10 metros de cabeza y no solo no se mató, no le pasó nada, sino que más bien se curó. Es algo que uno dice, no, es que no puede ser. Y así tiene que ser esta situación de los milagros. Nos tiene que confirmar a nosotros lo que Dios hizo por nosotros, lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, nuestra salvación. Porque los milagros son para que nosotros estemos recordando, sí, es Cristo. Y así yo no me deslizo. Y por último nos dice los dones repartidos por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tiene que tener al menos un don. Y cada uno de nosotros lo sabe. Ya lo hemos estudiado muchísimo en esta iglesia. Ese don, esa capacidad de lo alto que uno dice, es que esto no es mío, nos confirma la salvación. Y nos vamos a ir a Isaías 44, 3 al 4, para que veamos cómo los hebreos tenían que entender acá. Acuérdense que ellos se conocían en el Antiguo Testamento. Iban a entender que aquí hay algo milagroso también, hay algo que Dios actúa. Los judíos, los que estaban pensando si Jesucristo no era el sumo sacerdote, recuerdan que el Espíritu Santo trabajaba solo por medio de los levitas. En la antigüedad solo los levitas estaban en el templo, solo los levitas podían ser sacerdotes y solo los levitas manejaban o tenían al Espíritu Santo, aunque fuera temporalmente. Sin embargo, dice Isaías 44, versículos 3 y 4, porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como entre la hierba, como los sauces junto a las corrientes de las aguas. Los hebreos receptores de esta carta entendían que el Espíritu Santo ya no era algo exclusivo de aquella tribu de levitas, de aquellos escogidos para servir en el templo. No, ya el Espíritu Santo está en todos nosotros. Y para el judío entender eso era muy complicado. Para nosotros es natural, nacimos en los 1900 y un poquito más, pero es natural entender esto. Pero para el judío, recuerden lo que le costó a Pedro entenderlo. Pedro tuvo que ver 3 veces la visión. Pedro mata y come y decía, no señor, no se me equivoque, yo nunca he comido nada impuro. Pedro mata y come, no señor, usted se está equivocando, yo nunca he comido nada impuro. Y 3 veces Jesús le dijo, lo que yo limpié, usted no lo llama impuro. Y aún así Pedro decía, no señor, yo no como. Ese es un judío que dice, no, esto, el templo, los levitas, nada más, nadie más, los levitas. Pero ya había profetizado Isaías que el Espíritu Santo sería para todos. Y aquí el escritor de Hebreos les está diciendo, señores, esto les demuestra a ustedes que estamos bien, que Jesucristo es el Mesías y que la revelación nos fue encomendada a todos nosotros. Estos hebreos estaban ya en iglesias donde también habían gentiles. Y recuerde que, como el pastor nos lo ha enseñado, el judaísmo, la idea de Dios no es que el judaísmo desaparezca. Y con el concilio de Hechos no se mandó al judaísmo a desaparecer, se exceptuó a los gentiles de cumplir el judaísmo, pero los judíos podían seguirlo haciendo. ¿Por qué? Porque es su forma de vida. Ellos saben vivir así y les gusta y viven así.
pero se exceptó a los gentiles, que somos gentiles, de cumplir esas cosas que nosotros no podemos. Incluso el lavamiento de manos para nosotros sería complicado cumplirlo. Algo simple, ¿verdad? Nosotros llegamos, nada más nos hacemos así en un tubo y ya nos lavamos las manos. Para el judío eso no era así. El judío tenía todo un rito, incluso para lavarse las manos. Entonces el judío seguía cumpliendo esas cosas. Por eso ellos tenían ese deseo de devolverse. Y algunos ya se habían devuelto. ¿Por qué? Porque comenzaron a dudar, comenzaron a deslizarse. Y lo primero que Pablo les escribe, la primera advertencia es: hermanos, cuidado, se desliza. Cuidado. Y esa advertencia va también para nosotros. Cuidado, se desliza. Primera de Corintios 10:12 nos enseña: el que esté firme, mire que no caiga. Pero ¿qué pasa? Que es que el que está firme no va a caer, ¡pum!, y se desplomó de un solo golpe. Eso no sucede así. La vida no es así. Satanás no te va a vencer de un solo bombazo. Vas a irte deslizando y deslizando y deslizando hasta que ¿qué? Que ya la iglesia local no importa, que ya leer la Biblia, orar, ¿para qué? Ya no necesito, ya ni siquiera lo pienso. ¿Por qué? Porque me fui deslizando, porque ya no amarré mi barquito al atracadero seguro, sino dejé que se soltara y que se fuera corriendo y corriendo y corriendo. Y la advertencia para los cristianos viejos, para los cristianos que tienen mucho tiempo de estar en la iglesia, es alcanzar la madurez, por no descuidar la revelación de Dios. Y eso es el mensaje que traemos para el día de hoy. Hermano, tenemos que cuidar la revelación. ¿Por qué? Porque el humano es pecador, tenemos una naturaleza pecadora y siempre la vamos a tener. Nosotros no la vamos a quitar nunca de encima. Y siempre vamos a tener esa tendencia a deslizarnos. Y Pablo lo sabía. Los judíos, que son hombres más disciplinados que nosotros, que son personas que pueden vivir así, en serio, rectos, comenzaron a dudar. ¿Por qué? Porque habían sufrimientos. Y también a nosotros los sufrimientos nos van a provocar esto. Cada vez que nos pasa algo, estoy seguro que todo lo primero que pensamos es: ¿por qué Dios? La mínima que sea, ¿por qué Dios? Nunca pensamos en, bueno, gracias a Dios, no, ay Dios. Y nos comenzamos a enojar con Dios por esas cosas. Cuando tenemos temor a una situación, cuando tenemos esa angustia de que ojalá no tenemos plata y tenemos que pagar tal cosa, o que, ay, que esta cosa, esto, ese temor no nos lleva a Dios, nos comienza a alejar, y a alejar un poquito porque nos va dando miedo. Y a los judíos les pasó y a nosotros también. Y ya para terminar nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, versículos 32 al 36. Donde Pablo nos deja claro, o el autor de Hebreos, nos deja claro lo que tenemos que hacer. Hebreos 10, versículos 32 al 36 nos dice: traed a la memoria los días del pasado, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportaste gran conflicto y aflicciones. Por una parte, fuisteis hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, fuisteis hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También os compadeciste de los presos y con gozo padecisteis ser despojados de vuestros bienes, sabiendo que vosotros mismos tenías una posesión superior y perdurable. No desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque os es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Pablo le dice a los judíos cristianos y a los cristianos viejos: hermano, la salvación no la van a perder, pero si pierde las recompensas, que son eternas. Usted va a perder la bendición que Dios tiene para su vida si usted descuida esto. Si usted descuida lo que Jesucristo ganó para usted, y usted lo comienza a dejar ir, ya no sirve nada. No importa que usted haya aguantado azotes antes, usted perdió todas sus recompensas, todos los premios los va a perder. Y voy a leerles el versículo 35 y 36 en una traducción del lenguaje actual que se llama la Biblia de mi familia. Dice: por eso, no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Sean fuertes
y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, porque así pueden hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. El cristiano tiene la salvación segura porque no depende de Él, pero la bendición para el cristiano, la recompensa para el cristiano depende de que persevere en lo que Cristo le dejó, persevere en la enseñanza, persevere en la predicación, en la oración, en la iglesia local. Si nosotros descuidamos, vamos a perder todo esto. Y Pablo sabe, y el escritor no lo dice claro. No dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo. No dejemos de confiar en Jesucristo cuando estemos sufriendo. Era un problema que se presentó en el año 60-65 de nuestra época, y es un problema que se nos presenta hoy en día. Cuando estamos bien, es muy fácil venir a la iglesia, es muy fácil hablar de Dios, todo. Pero cuando estamos sufriendo, cuidado, cuando estemos sufriendo, no deje de confiar en Él, porque es nuestro Salvador. Él nos va a dar todo lo que nos prometió. Él viene. No es broma, no es Maranatha, sigue estando presente. Cristo viene pronto. ¿Cuándo? No sabemos, no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones, dijo Jesucristo. Pero Cristo viene. Y usted, si descuida la revelación, va a irse deslizando. Y es lo que la primera advertencia de Hebreos nos debe enseñar. Por los sufrimientos, el temor, o el desánimo, no descuide la revelación. Cristo murió para su salvación, pero no solo es salvo y ya. Cristo lo ganó a usted para que sea ministro de Él. Cristo lo ganó para que usted le sirva a Él. Y usted puede descuidar eso y perder todo por un desánimo, por temor o porque está sufriendo algo temporal, y va a perder lo que es eterno. Y eso es lo que debemos llevarnos hoy. ¿Cómo? Versículo 3 de Hebreos 2. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este es el versículo que debemos llevarnos en el corazón. Hermano, no importa su desánimo, el temor, el sufrimiento, la prueba, lo que sea que tenga en su vida, no deje de confiar en Él, porque Él viene pronto. Y si por la ley, que es menor a Él, hubo justa retribución, va a haber justa retribución al que desobedezca y abandone a Jesucristo. Nos ponemos en pie para orar. Padre, queremos darte gracias porque sabemos que tú nos has salvado y nos has puesto en esta iglesia, Señor. Agradecemos el sacrificio de Jesucristo, Señor, que nos hizo aceptos ante ti, sabiendo que nosotros no merecíamos nada. Señor, y queremos rogarte, Señor, que esta palabra escrita en Hebreos cale en nuestros corazones y nos ayude, Señor, a ser fuertes, a ser firmes, Señor, y a estar velando, Señor, porque no nos deslicemos, Señor, que no nos alejemos de tu mano, Señor, y que sigamos sirviéndote y buscándote en todo momento. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Amén.